Ricardo y los negritos. Hola Raúl, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos cómo andas? ¿Todo bien? Y decía Me Luis, alegro. siempre, pero bueno. Todo tuyo. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo está usted? Felices Pascua. Gracias igualmente. ¿Todo bien? ¿La pasó bien? Sí, gracias a Me Dios. alegro. Sí. Entonces vamos a continuar con el Evangelio de San Lucas, ¿no es cierto? Perfecto. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habíamos hecho tres grandes bloques en el Evangelio de Lucas, que era primero el tema de la infancia, el tema de la infancia que vimos y que decíamos que la infancia que relata Lucas tenía constantemente, miraba la infancia de San Juan Bautista y la infancia de Jesús, así, ¿no es cierto? En la segunda parte, del capítulo 3 al 4, veíamos la preparación de ese ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Y entonces a partir del bautismo de Jesús, el relato de Jesús en el desierto, este encuentro las primeras misiones de Jesús que se realizaba en su Nazaret, y vemos cómo entonces después ahí no termina muy bien, y realiza este ministerio en Galilea. Entonces vimos la infancia, la preparación al ministerio y el ministerio en Galilea. Ahora trataremos de dar un pantallazo grande a la parte central del Evangelio de Lucas, que es del capítulo 9, 51 al 19. Estos capítulos, esta parte, es muy importante, dado que revela el objeto central del Evangelio de Lucas, ¿no? Voy a leer aquí de un libro una pequeña introducción respecto de esta parte. Los estudiosos reconocen unánimemente que esta sección 9:51 a 19:28, ubicada entre las más bellas páginas de la literatura evangélica, es la más original de Lucas.
se caracteriza literalmente por el tema de la subida o ascensión de Jesús a Nazaret. ¿Se acuerdan que yo los primeros días que veíamos Lucas decía de que una de las características de Lucas es que relata el ministerio de Jesús en Jerusalén como una subida, un camino a... el tema del camino era un tema muy importante en el Evangelio de Lucas. A partir del capítulo 9, versículo 51, comienza esta subida. O también algunos le llaman la ascensión de Jesús a Jerusalén. En este marco narrativo, Lucas insertó la mayor parte de los datos que encontró en sus propias fuentes, aunque no sabemos si esta unidad temática es real. En estos capítulos encontramos muchos textos originalísimos de Lucas que no aparecen en otros evangelios. Por eso, eso tenemos que recordar cada vez que entramos a estudiar un evangelio, descubrimos que el evangelio contiene narraciones, datos, milagros, parábolas que están en los otros evangelios. Algunos son propios de cada evangelista, como si el evangelista tuviera una fuente particular que no acceden los otros, porque en estos capítulos nos vamos a encontrar con grandes temas que solamente lo desarrolla Lucas. Uno, por la importancia que tienen algunos temas, uno dice, pero ¿cómo puede ser que no lo pudieron tratar los otros evangelistas, siendo un tema tan rico, tan importante? Eso no lo sabemos. Inclusive el viaje que relata aquí Lucas de Galilea a Jerusalén no tiene una coherencia geográfica. Por lo tanto, es evidentemente que es una creación de él para ir insertando los distintos materiales que tiene. Queda claro que el eje temático conductor de la segunda unidad narrativa fue la identidad del Salvador. En la primera parte veíamos la identidad del Salvador. El ministerio, cuando Jesús comienza el ministerio en Galilea, lo que se revela, lo que queda claro es la identidad de este Jesús de Nazaret, hijo de Dios, hijo de María, que viene a traer una nueva noticia. Aquí, en esta parte del capítulo 9, 51 al 19, 28, queda también claro que el eje temático conductor es el contenido de la salvación. De eso se hablará en todos estos capítulos. El término salvar fue aplicado hasta ahora en la narración casi exclusivamente a la práctica de Jesús como sanador, curador. Pero desde ahora, la salvación será presentada en todos sus aspectos mediante las oposiciones temáticas, las acciones de los interlocutores, la manera que literariamente escribe, las controversias. Siempre estará en juego el tema de la salvación. También esta salvación se irá describiendo en el modo en que
los discípulos de Jesús se relacionen con Él y se relacionen con los demás. El papel de los discípulos también va a ser importante. La subida a Jerusalén, entonces este viaje de Jesús a Jerusalén constituye la parte más original de la estructura de Lucas. Marcos no dedica a este viaje más que un capítulo y Mateo 2 capítulos. Lucas consagra 10 capítulos, de los cuales solo el penúltimo se inspira en los paralelos de los otros evangelios. De modo que vemos entonces aquí que estos capítulos, que es el cuerpo central del Evangelio de Lucas, son de materiales originales de Lucas. Pequeñas anotaciones diseminadas a lo largo de estos capítulos dan al conjunto la forma de un itinerario. De modo, de todas maneras, esta construcción es totalmente artificial, literaria. Sirve únicamente para enmarcar toda una serie de enseñanzas, de exhortaciones, algunas controversias, Lucas, al orientar solemnemente este viaje hacia Jerusalén, le da un sentido general. Jesús está en camino hacia su marcha que realizará en Jerusalén, hacia su gloria. Las enseñanzas que da a sus discípulos como trata como vivido por el mismo Jesús. Al final de esta parte, solo algunos discípulos comienzan a vislumbrar este misterio. Fíjense en el capítulo 9, versículo 51, que es donde comienza esta sección, dice así: cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, fíjense qué encabezado, ¿no? Un encabezado como un desarrollo importantísimo. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió un mensajero delante de él. Es importante entonces aquí notar que esta manera en que Lucas presenta esta parte, ya con estas palabras está evidenciando de que hay algo sumamente importante que va a ocurrir. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigían a Jerusalén. Y aquí entonces aparece un tema un tema erróneo del viaje de Galilea a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el viaje normal de Galilea a Jerusalén nunca pasaba por Samaria. Sabemos las diferencias y las oposiciones que había entre judíos y samaritanos, ¿no? Muchos evangelios dejan constancia de esto, ¿no es cierto? Incluso el Evangelio de San Juan, que tiene un importante relato del encuentro de Jesús y la samaritana, donde ella misma dice, la samaritana misma dice, pero si nosotros no nos tratamos con los judíos.
cosa que era verdad. Y aquí dice entonces que entraron en un pueblo de Samaria para alojarse. Uno dice, seguro que no iba a encontrar alojamiento, porque nadie lo va a recibir allí, especialmente si estos que están pidiendo alojamiento están diciendo, estamos en viaje hacia Jerusalén. No es ningún turista el que va a Jerusalén, sino un judío. Ahí hay una intervención de unos discípulos que Jesús los reprende, ¿no es cierto? Mientras, fíjense después en el versículo 57, se menciona esta idea de que el camino se comienza a caminar. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré donde vayas. Entonces aquí aparece, en estos versículos aparece el tema de el seguimiento de Jesús, la característica del seguimiento, ¿no? Que en Lucas tiene su nota particular, ¿no? Después, en el capítulo 10, comienza esta narración que está en los evangelios sinópticos, que es la misión de los 70 discípulos, que ya conocemos, ¿no es cierto?, que Jesús los envía de dos en dos y todo eso, ¿no? Aquí, en todos estos capítulos, especialmente en el capítulo 10, aparece dos textos originales de Lucas que no aparecen en otro evangelio. ¿Cuáles son? Es la parábola del buen samaritano y el encuentro de Jesús con Marta y María. Entonces, esta parábola no está en los otros evangelios, es un material propio de Jesús, de Lucas, y se cuenta a raíz de una controversia con los principales de los judíos, y por una discusión sobre el mandamiento principal. Entonces allí Jesús le venía diciendo que hay que amar al prójimo y al Señor con todo el corazón y con toda el alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y un doctor de la ley, dice el texto, para justificar su intervención le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Una pregunta rara en boca del doctor de la ley, porque si algo sabía el doctor de la ley era quién era propiamente el prójimo del judío. No era cualquiera, sino otro judío. Entonces allí Jesús cuenta esta parábola del buen samaritano. Fíjense de que la parábola se centra también, tiene su localización en el camino. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, y el encuentro después de otras personas que estaban en ese camino. Era un camino, había una parte bastante escarpada de ese camino y bastante peligrosa porque no era deshabitada alguna parte. Por lo tanto, también tener en cuenta de que de Jericó a Jerusalén es un camino de subida, ¿no?
Jericó está en una altura menor que el nivel del mar, y Jerusalén está como a 700 metros. Y entonces, en el camino, teniendo en cuenta que es una parábola, en el camino dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Y Jesús no identifica a este hombre, no dice que este hombre era un fariseo, que era judío, que era un sacerdote, no sabemos quién era. Era un anónimo. Podía ser un judío, pero también podía no serlo. Y bueno, sabemos muy bien lo que le pasa a este hombre, que lo asaltan y lo golpean y lo dejan medio muerto, ¿cierto? Y dice la parábola de una forma muy linda para ponerlo en escena: casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote que lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. En el camino, estas personas relacionadas con el templo, relacionadas por lo tanto con lo sagrado, con el culto, encuentran a un desconocido, a un anónimo que está allí tirado, medio muerto, y no se acercan, no averiguan, no se preguntan qué le pasó, qué necesita, sino que siguen de largo o dan un rodeo para seguir de largo, justamente para no toparse cara a cara con esta persona. Y la parábola se centra en el protagonista de la parábola, como sabemos, es este otro peregrino, este otro caminante que lo vio y se conmovió y se acercó y puso en juego algo propio. Asumió para sí eso que veía. Se hizo prójimo de este que estaba herido allí en el camino. Una enseñanza que queda en la vida cristiana como un dato esencial del Evangelio. Nadie de nosotros, después de esta parábola, podemos dar un rodeo a la necesidad de un hermano sin que en nuestra conciencia aparezca esta idea y nos recuerde de que no, tenemos que acercarnos y hacernos cargo, porque un día el necesitado puede ser que sea yo, que yo sea el que esté en el camino herido y necesitado de auxilio. Por eso este personaje que está aquí tirado en el camino es anónimo. Le podés poner cualquier nombre. Y Jesús justamente quiere poner el énfasis en esta dimensión de que los que están más cerca de la ley, los que están más cerca de lo sagrado y por lo tanto de Dios, aparentemente por esta actitud son los que están más lejos del sufrimiento y la necesidad de un hermano. Porque dice, pasó un samaritano que viajaba por allí y al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Es muy hermosa la palabra se conmovió.
ustedes saben de que en griego esa palabra tiene un compuesto muy particular. Esta palabra se conmovió no es una palabra, por ejemplo, como hay otras palabras especialmente en hebreo, que refieren a las actitudes de deferencia que provoca una persona que ha hecho una alianza con otra, sino que aquí esta palabra está hablando de otra cosa. En griego la palabra está compuesta por el vientre materno y la conmoción, el movimiento interior que genera ver algo, un espectáculo, una situación que impacta en la persona. Se conmovió, está queriendo decir, todo su interior se movió a raíz de lo que veía este samaritano, o sea, a esta persona que estaba ahí herida, había sido asaltada y estaba herida, medio muerta. Y todo lo que hace el samaritano, todo lo que hace, si ustedes hacen una lista de lo que hace el samaritano, se van a encontrar de que más no podía hacer. Por lo tanto, podemos decir que el samaritano, al ver a este herido en el camino, puso en juego la vida, su vida, no solamente sus bienes, sino su vida, su tiempo, su dinero, su afecto, su cuidado. Esto es lo que Jesús dice simplemente para graficar a un doctor de la ley que le preguntaba, ¿quién es mi prójimo? Y esto es una verdad cristiana eminente. Ninguno de nosotros puede decir, yo puedo ayudar a este y a aquel no, porque aquel no lo merece, porque aquel tiene otro pensamiento. Ningún cristiano está habilitado para hacer eso. Dice, fíjense las cosas que hace este hombre, dice, se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolos con aceite y vino, después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue, se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, o sea que pasó todo el día y toda la noche con ese hombre, al día siguiente sacó 2 denarios y lo dio al dueño del albergue diciéndolo, cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. La persona que estaba allí necesitado se encontró con alguien que se animó a poner en juego la vida. Todo lo que la persona, este samaritano, está hablando aquí. Por eso que se dice muy bien, nosotros hablamos por las obras, no por las palabras. Nuestras obras son un discurso sobre nosotros mismos, sobre nuestra conciencia. Y esto era una enseñanza justamente para los judíos que habían recitado en los versículos anteriores un pasaje sobre el mandamiento principal. ¿Cuál era el mandamiento principal? Y entonces uno se animó a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Jesús, al final del relato, una obra exclusiva de Lucas, dice,
le preguntó entonces a este doctor de la ley, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Esto es evidente, como una pregunta que a veces hacemos a un niño chiquito, una pregunta evidente que el niño sabe la respuesta. Y le hacemos una pregunta fácil. Solamente que aquí la respuesta tiene un involucramiento inevitable. Porque el doctor de la ley dijo de una forma también muy, muy hermosa, el que tuvo compasión de él, el que se conmovió con la situación del otro, el que se animó a poner en juego su vida para ayudarle al otro. Y Jesús le dice, ya que supo responder así, le dijo, vete y haz lo mismo. Jesús cada vez que nosotros encontramos una persona necesitada, deberíamos escuchar, volver a leer esta parábola, deberíamos entender que Jesús nos está diciendo, Él es tu prójimo. Este necesitado necesita de que vos ponga en juego tu vida, tu tiempo, tus bienes, tu dedicación para ayudarle. El Evangelio de Mateo, va a decir al final de los capítulos de su Evangelio, todo el que ha hecho estos gestos con el necesitado, lo ha hecho conmigo. Si leemos esta parábola y leemos ese capítulo 24 de Mateo, de ahí sacamos las reglas de oro para la relación de nuestra vida con el prójimo. Con el prójimo y también con Dios. Porque sí, lo que dice Jesús, lo que hicieron con aquel, lo hicieron conmigo. De modo que al final de nuestra vida seremos juzgados por esos actos. Cuando estuviste allá, yo estaba allí. Esta parábola, como otra parábola de aquí de estos capítulos, son una perla de oro de Lucas, que ha introducido en la vida cristiana. Por eso de que en esta parábola, como en todas las parábolas, podemos poner el trasfondo de la Pascua que acabamos de vivir como clave de lectura. ¿Quién es esta persona, este samaritano que hace todo eso poniendo en juego, sino el mismo Jesús que pone en juego su vida para dar su vida por nosotros? Entonces, ¿por qué no se llama? Entonces, fíjense la importancia que tiene algunos aportes de Lucas en esta sección del Evangelio, ¿no? La vida de Jesús, la Pascua, y por lo tanto estamos hablando de la identidad originalísima de la vida cristiana. No se explica ningún aspecto de la vida cristiana si no es desde la Pascua. Pero podemos hacer grandes discursos de la Pascua de Jesús y valorar su entrega,
y pasar por alto de que esa Pascua se concreta, se ejerce y se realiza en un hecho concreto como este, aquí de el buen samaritano. El misterio de Dios a través de las parábolas se va abriendo y se cuenta en el lenguaje accesible que todos pueden entender. Esta parábola, nadie puede decir, no, hay algo que no me quedó claro de la parábola. Apenas uno lo lee, uno se da cuenta cuál es el mensaje. Y el mensaje se dirige justamente a mi conciencia. Nadie puede terminar diciendo, bueno, yo no sé quién es mi prójimo y por lo tanto aquel, como yo no lo conozco, el problema es suyo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento podríamos nosotros disminuir, aplacar, si fuéramos más samaritanos. ¿Cuánta gente en la calle podría tener un techo, un trabajo, si nosotros fuéramos buenos samaritanos? Incluso uno puede decir, yo cada vez que veo un necesitado, tiene que ser un llamado de atención para mí. Si no, es como que la Pascua pasa de largo a mi vida. No me toca, no me conmueve, no me cuestiona. Bien, aquí ustedes en cualquier Biblia se van a encontrar con que los textos, cada texto va diciendo cuáles son los paralelos. Y cuando no indica ningún paralelo, quiere decir que es original de ese evangelista. Aquí, en la parábola del buen samaritano, no tenemos ninguna referencia de paralelismo con otro evangelio. ¿Por qué? Porque esto es un texto original de Lucas, como el relato del encuentro de Jesús con Marta y María. Después está el relato en el capítulo 11, el relato del Padre Nuestro, que también aparece en Mateo, ¿no es cierto? No aparece en Marcos. Y después se relata la parábola del amigo insistente, que no tiene ningún paralelo. Por lo tanto, otro texto exclusivamente de Lucas. Y después, si avanzamos, vamos viendo cómo constantemente estos capítulos de el camino, porque nunca en estos capítulos se dice que Jesús abandona el camino, está en camino a Jerusalén. Al final recién se va a hablar de que llegó a Jerusalén y todo lo que pasó en Jerusalén. Pero aquí estos larguísimos capítulos, del 9 a casi son 10 capítulos, todo lo que se habla en el camino. Por eso que los biblistas dicen de que el camino ha forjado en Lucas una estructura de revelación, porque es en este camino donde Jesús se muestra de una manera particular. Fíjense esa manera particular que se ha mostrado allí en la parábola del buen samaritano. Por lo tanto, revela una verdad sobre la dimensión pascual de Cristo
ineludible esta manera de proceder con el necesitado. Aparece aquí de una manera originalísima, como una muestra de quién es el resucitado. Después podemos ver por ejemplo, la parábola del rico insensato del capítulo 12 del 16, también es una parábola propia de Lucas, ¿no? Y fíjense de que, bueno, todos sabemos de que las parábolas, hay muy pocas parábolas que son difíciles de interpretar, pero normalmente la parábola tiene una manera de mostrar la verdad, y es una verdad que forma parte de la estructura de la fe esencial del cristiano. Así, por ejemplo, veíamos la parábola del buen samaritano, tiene un núcleo que refleja un misterio, un aspecto del misterio de la Pascua. Cristo murió por mí que yo estaba caído en el camino de la vida, lastimado por el pecado y por la miseria, y Él llega a mí, me levanta, me cuida, me sana. ¿Cómo me sana? Entregando su vida por mí, poniendo en juego todo lo que es para recuperarme. Aquí, en esta parábola del insensato, del rico insensato, aparece otro aspecto. Lo leemos así rápido. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras había producido mucho, y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otro más grande y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Una palabra también que surge, aquí también está el misterio pascual, de fondo. El que sostiene y convierte esta parábola en una verdad es el misterio pascual. Porque la enseñanza está en que la seguridad no está en algo que yo construyo, no está en algo que yo sostengo, no está en algo que se edifica sobre mí mismo, sino algo que está edificado en Dios. El hombre este hombre rico actuaba como si él tuviera un seguro de vida ineludible, pero no era dueño de su vida. Dios le dice, insensato, como diciendo, ¿cómo no te das cuenta? Esta noche vas a morir. ¿Para quién va a hacer todo esto que hiciste?
Por un lado, se habla también el sentido de las riquezas, pero por otro lado, el sentido de este aspecto, poner todo el valor el sentido de la vida, poner en las cosas materiales. Y Jesús, Dios le dice aquí, no sirve de nada todo esto que hiciste, que parece una solución estupenda para algo que te aparece en la vida, no sirve de nada. Porque nadie tiene tanta riqueza como para dar a cambio de la vida. ¿Con qué podemos comprar la vida? Allí también aparece el misterio de la Pascua, diciéndonos, poniendo al descubierto el valor de esta parábola y el valor de esta verdad de Dios. Solo vive cristianamente bien el que tiene solamente su esperanza en Dios. Toda su esperanza en Dios. Tenga muchos bienes o pocos bienes, eso no le da nada en los bienes espirituales. Después podríamos ver una parábola que es de las más conocidas del Evangelio de Lucas, que es la parábola, el capítulo 15, que contiene 3 parábolas, y donde está esta que es como una perla preciosa, la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. En este capítulo, decíamos, hay 3 parábolas. Siempre la parábola del hijo pródigo ha tapado, le ha quitado luz a todas las otras, porque está construida de una forma también especialmente bella, ¿no es cierto? Y en estas 3 parábolas también deberíamos ver de trasfondo para comprenderla verdaderamente el misterio pascual. Aquí también está Jesús entregándose, dándose, buscando, rescatando al que está herido, al que está necesitado. Comienza diciendo la parábola, todos los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para escucharlo. O sea, publicanos y pecadores en el ámbito judío era toda la gente que no había siquiera que ni saludarlo, ni juntarse con esta gente. Lo peor de la sociedad judía de aquel tiempo son estos, los publicanos y pecadores. Los publicanos que se aprovechaban de la situación de política del Imperio Romano, y ellos trabajaban para los romanos, cobrando los impuestos que tenía el Estado judío. Aquí son estos, como en tantas otras partes del Evangelio, vemos que los necesitados, los pecadores, los enfermos son los que se acercan a Jesús, los que le piden ayuda. Así como nosotros, que también somos pecadores y que nos acercamos a Jesús porque necesitamos de su perdón, de su sanación, de su salvación. Por eso que nosotros deberíamos estar entre este público aquí,
entre los publicanos y pecadores. Y después dice, los fariseos y los escribas murmuraban. Hay dos bandos. Hay un grupo que está acá, publicanos y pecadores, y enfrente están los fariseos y los escribas, que hacen la lista de yo no soy como ese, yo no soy como ese. Yo tengo la lista de mis virtudes totalmente clarísimas. Y estos fariseos y escribas dicen como crítica sobre el comportamiento de Jesús: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso a las 99 en el campo y va a buscar la que se ha perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Aquí también en esta parábola sacamos, miramos, de fondo está el misterio pascual. Y al leer y a entender esta parábola tenemos que sacar la verdad, los valores para la ética cristiana. Ninguno de nosotros puede ser alguien que no necesita ninguna ayuda de Jesús, sino que nosotros somos como estas ovejas que se pierden, que se alejan del rebaño. Y Jesús siempre va a buscarla, siempre sale al encuentro. La parábola dice, va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla. De modo que la búsqueda nunca queda frustrada. La búsqueda se realiza porque el objeto principal de salir a buscar por distintos caminos, por distintos contextos, a esta oveja perdida hasta encontrarla. No desiste, no dice en algún momento, bueno, ya no sé dónde está, que se embrome, lo siento, yo tengo que volver a mis actividades. A veces eso también es un signo de las cosas que hacemos nosotros para nuestro compromiso cristiano. Sí, no, yo voy, sí, pues puedo ir media hora, pero más de eso no, pues yo tengo mis cosas, así que arréglense como puedan. Jesús sale al encuentro del que está perdido y no desiste de la búsqueda hasta encontrarlo. Así hizo con su vida. El misterio pascual que celebramos es la vida de Jesús entregada para rescate de todos, no solamente del buenito, no solamente del virtuoso, sino especialmente del pecador, del enfermo. Y entonces después les dice otra parábola y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinos
y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles en el cielo por un solo pecador que se convierte. Este estribillo que se repitió primero con la parábola de la oveja perdida y ahora con la dracma, de que hay una invitación a la alegría por lo que se encuentra y que estaba perdido. Pero no solamente que se dice alégrense conmigo, sino que se hace referencia de que en el cielo hay una alegría por aquel gesto, por aquella obra. Primero se dice: habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Aquella ovejita sola que se perdió, y las otras 99 que quedaron. La confirmación de aquí del evangelista es que la alegría recae solo sobre aquella oveja perdida que fue encontrada. Y aquí también, hablando de la dracma que perdió la mujer, dice: les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Nosotros a veces creemos que la conversión es una decisión que se da en un solo momento. A veces inclusive podemos hablar de contar una experiencia de conversión que tuvimos en tal momento de nuestra vida, bueno, y que después empezamos otra vida. Pero no es que pasamos de la conversión de un estado a otro estado sin jamás volver al estado anterior. Todos tenemos una experiencia de conversión, pero después nos damos cuenta que la elección que hacemos de Dios a raíz de algún acontecimiento se tiene que ir concretando, se tiene que ir reiterando, se tiene que volver a hacer la opción cada día, en cada momento, en cada etapa de nuestra vida. Por eso que la vida cristiana no es algo que yo ya obtuve y listo, ahora sigo el camino, pero sin preocuparme. No, no es así. Y no es así especialmente por nuestras carencias, por nuestras miserias, por nuestras debilidades, por nuestras imperfecciones. Y entonces aquí también en estas dos parábolas encontramos la presencia de la Pascua de Jesús, que no solo salió a encontrarnos, sino que también nos dice: traten de comprender, de escuchar que hay alegría en Dios cuando ustedes dan un paso hacia Él, cuando ustedes vuelven a hacer una opción por Él, cuando se convierten. Y después está la parábola más larga del Padre misericordioso, del Hijo pródigo, ¿no es cierto? Aquí uno podría decir: a ver, ¿cuál de los dos hijos puedo ser yo? ¿Puedo reconocerme en algunas actitudes de algunos de estos hijos? El más joven, el menor de ellos, es fácil decir: bueno, mira, yo cuando tenía 18 años era un tiro al aire, como este muchacho. Así que me identifico con este. Pero después
también podemos darnos cuenta de que el hijo mayor también tiene unos rasgos que están presentes en nuestro corazón. Y estos rasgos, ¿qué están diciendo? Están diciendo de que este hijo mayor trabajó y obedeció al padre, pero nunca hubo un gesto de reconocimiento profundo. Parecía que trabajaba en una empresa y el otro le pagaba el sueldo, nada más. Porque el padre en un momento le dice, pero hijo, todo lo mío es tuyo. Fíjense qué inmenso dolor contiene esa expresión. ¿Cómo es que el hijo mayor nunca se dio cuenta que todos los bienes del padre eran de él también? Que no tenía que pedir permiso nada al padre para comer un asadito con sus amigos. Todo lo mío es tuyo. Y en eso contiene todo, no solamente los bienes materiales. Y este hijo mayor, tiene en su corazón, tiene envidia, resentimiento, que lo aísla, lo deja en la soledad y lo despoja de toda alegría. Por eso el hijo no puede, este hijo mayor no puede compartir la alegría del padre y del hijo menor que están haciendo fiesta. Se queda en la puerta y le pregunta a un sirviente, che, ¿qué pasa? Y que de toda esta farándula, ¿de qué es? ¿Cuántas veces nos toca a nosotros esa experiencia? Creemos que somos buenos, creemos que somos ejemplares. El hijo, aquí en esta parábola, que nos relatan dos comportamientos totalmente opuestos de dos hijos, ¿no? Uno que se va y que hace su vida gastando la plata, la parte de herencia que le correspondía, y el otro que se queda. Uno puede decir, la fidelidad del hijo mayor es evidente. Se queda fiel a su padre allí trabajando, obedeciendo. Pero en el centro de la parábola, y es lo más importante, está el padre. Y el padre es padre del bueno y del malo. Es padre del hijo menor que sale con los bolsillos llenos de la plata, sale a hacer su vida y a hacer farra y vivir de lo que sea hasta que se termine la plata. Es padre de ese y es padre del otro que se ha quedado en su casa trabajando, obedeciendo, pero que no ha experimentado la profunda amistad y amor del Padre y por lo tanto vive obedeciendo al Padre pero masticando dolor y bronca. Este padre que recibe al hijo que vuelve es padre de los dos. Y se nota en la parábola que, por eso en esta Biblia, por ejemplo, dice la parábola del padre misericordioso, no del hijo pródigo, sino del padre, porque el centro de la parábola es el padre. El padre que recibe de una manera extraordinaria
al hijo que vuelve, y que dice, yo ni siquiera me puedo llamar, le cuenta su conversión. Sin embargo, el padre ni hace caso de eso y lo trata como un verdadero hijo, ¿no? Lo viste, le da nuevas ropas. Y también con la palabra que le dice al hijo mayor, todo lo mío es tuyo. Aquí también está presente el misterio de la Pascua, que nos dice, en la Pascua Dios ha escrito con su vida el misterio de quién es Dios. El Dios de los cristianos es que deja en libertad, que respeta la libertad del que dice, dame plata, me voy de juerga por ahí. O del otro que aparentemente sigue siendo fiel, pero en realidad queda masticando bronca. Jesús nos ha dicho en la Pascua, nuestro Dios, el Dios de Jesús es el Padre que tiene la misma mirada paterna de amor, de misericordia para con los dos hijos, para los dos extremos. Y nosotros solamente aprendemos a ser buen hijo tratando de entender el misterio de la Pascua, el misterio de cómo el Hijo se entrega por aquellos que lo están matando. Y se entrega con perdón, con amor, con generosidad. Entonces, esta parábola que está en el centro de todo este libro, del capítulo 9 al 19, estamos en el capítulo 15, entonces esta imagen del Padre, de Dios Padre, que nos cuenta Jesús, está diciendo, ojo, si ustedes quieren creer en Dios, tienen que mirar lo profundo de su corazón y descubrir que en su corazón hay dos caras opuestas, totalmente distintas. Este rostro de la miseria más elemental y el otro rostro que aparenta un cumplimiento y sin embargo contiene solamente resentimiento, pero no puede reconocer la presencia de Dios. Bueno, vamos a dejarlo acá y después seguimos otro día con la otra parte, la parte final de este libro que es el camino de Jesús de Nazaret, de Galilea a Jerusalén, donde, según Lucas, en este camino Jesús ha dejado plasmado lo esencial de su vida y de la salvación que trae. Ahí también hay, yo les invito a que ustedes se fijen después en su Biblia y se van a encontrar con cuántos textos originales de Lucas hay en estos libros, en estos capítulos, del 9 al 19. Hay muchísimos. Por ejemplo, la parábola del servidor humilde, El administrador infiel, la parábola del fariseo y el publicano, otra parábola que larga una verdad sobre la ética, pero tremendo.
Bien. Si alguien quiere compartir algo, preguntar o compartir algo que le viene a raíz de estos textos que fuimos viendo. Nosotros estas 3 semanas estuvimos leyendo, Luis. Ajá. Y me han torturado. Mirad la cara a Ángela cómo se va a reír, porque me han torturado con cosas, preguntándome y demás. Yo les he aclarado, pero me gustaría que vos, si podés, aclares mejor 2 temas. Un tema que me preguntaban era por qué Jesús se bautiza, Lucas 3:21. Y el otro tema que me preguntaban es por qué Lucas dice que a partir del bautismo se engendra, Dios lo engendra como hijo. Tienen que fijarse en la Biblia y ver las referencias del Antiguo Testamento. Esos 2 actos se comprenden solamente en la referencia al Antiguo Testamento. Hay, para que se cumpla la profecía de tal o cual cosa, hay algunos gestos que son esenciales en los evangelios. Por ejemplo, bueno, el bautismo de Jesús aparece en los 4 evangelios. Pero esto está diciendo, se cumple la profecía de Isaías donde dice de que el Mesías que tenía que venir va por este camino. El otro aspecto que dijiste, ¿cuál es? ¿Por qué Dios dice que se engendra? En el Evangelio de Lucas dice que la vida pública empieza a partir del bautismo, que Jesús es hijo de Dios a partir del bautismo, porque Dios dice ahí que lo engendra. Claro. Bueno, pregúntense ustedes ¿cuándo comenzaron a ser hijos de Dios? No se me escucha, esta señora está hablando, pero no sé. Ángela, habilita el micrófono. Angelita, habilita el micrófono. Están todos con los micrófonos apagados. Sí. No tienen los micrófonos prendidos. Tienes que tocar el micrófono abajo a la izquierda, Marta. Ángela. Está pidiendo así. Ahí sí. Ahí va. Sí. Te escuchamos. Algo. ¿Escuchan? Bueno, yo lo que preguntaba era sobre el bautismo, porque siempre uno se pone, son cositas chiquitas que uno leemos, pero las tenemos que pensar, renovar, unas cosas así. Entonces, digo yo, el Espíritu Santo bajó, engendró a María, nació el niño, para mí que el niño es Dios, y para mí el Espíritu Santo está de cuándo nació el niño, no del bautismo, porque en el bautismo de Juan dice, acá este es mi hijo, no dice así Jesús, pero lo que yo siempre digo, 2 bautismos, pero quiero saber si el Espíritu Santo está en él desde que nació. Eso es mi dilema.
Sí, no hay ninguna dificultad en eso. Es evidente que Jesús es hijo de Dios del momento de que fue engendrado. El bautismo y la presencia del Espíritu Santo está haciendo referencia ¿a qué? A un cumplimiento de la profecía para el futuro de la misión de Cristo. ¿Y en qué consiste ese cumplimiento? En que los que van a seguir a Cristo van a tener que ser engendrados no como Jesús, pero sí en Jesús. Un dato esencial del bautismo es que se dice, nosotros fuimos sumergidos en la muerte y en la vida de Jesús. Compartimos con Jesús la muerte y la vida que él recuperó, él inauguró con su resurrección. Esto es lo que nos da el bautismo y por eso nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Entonces, esta presencia del bautismo en realidad es un cumplimiento de la profecía, pero está apuntando a los que van a seguir a Jesús. No habla únicamente de Jesús. Pone el énfasis en Jesús para que nosotros nos miremos y digamos, este es el camino que tenemos que seguir. Cuando nosotros, si podemos leer los argumentos teológicos del bautismo, nos vamos a dar cuenta de que el cristiano únicamente llega a esta condición si es sumergido en las aguas del bautismo. Y en esa agua del bautismo está como graficado la muerte y la resurrección de Jesús. Solamente ingresando así en ese bautismo, nosotros, como el Hijo de Dios, nosotros nos convertimos en hijos adoptivos. Muchas gracias, hermano. La verdad que muchas gracias. Es lindo escucharlo. Y como explica muy bien. Que le diré que Raúl se asemeja mucho a usted también, ¿no? Cuando explica. Nada más que hay otra, como es con Raúl, puedo contestarle y hablarle y cortarle que hable y lo dejo sin habla. Pero muy, muy interesante. Padre, hermano, no sé. Yo soy, gracias a Dios, soy hermano. Bien, hermano. ¿Algo que ustedes quieran compartir? ¿Otra pregunta? No. No, ahora no me animo. ¿No? Es la pregunta del hijo pródigo. Siempre es una pregunta que la tengo siempre en la cabeza desde joven. Si el padre le dijo al hijo que quedó, pero el hijo que ha quedado lo atendió, le limpiaba la casa, le daba de comer, le hacía las cosas que tenía que hacer, por más que hubiera sido con lejano, pero lo hacía, se quedó con él, lo cuidó. Y el padre siempre pensaba en el hijo que se ha ido, que estará haciendo, y siempre hablaba de él, pero no hablaba del grande. Entonces, lógicamente que el otro se sentía mal. Cuando llega el hermano, que lo ve de lejos y sale corriendo el padre para recibirlo, sí, está muy bien hecho. Pero estaba el otro que todos los días volvía del trabajo y no lo recibía corriendo. Y otra cosa, lo recibía con amor. Le habrá dado alguna vez algún cariño porque el pensamiento de él era en el hijo que se había ido. Entonces digo yo, le habrá dado
le habrá dado importancia al hijo que quedó en la casa. Claro, Son cosas que... esas son unas clases de explicaciones. Una clase de explicaciones que en realidad son incorrectas. Porque hay muchas personas, inclusive hay libros que se han escrito sobre este tema, donde hacen ver cómo que la parábola tiene errores, y errores muy grandes, pero no se dan cuenta que la parábola no es una realidad, es un cuento. La parábola en sí simplemente es una expresión literaria, es un cuento para contar tal realidad. Por lo tanto, no está describiendo una realidad como si estábamos narrando una historia. Como que... Pero además hay que tener en cuenta concretamente por eso yo dije que los personajes central de la parábola, de esta parábola, es el padre, no son los hermanos. El padre es el centro de la parábola. Jesús lo que quiere decir, porque estas parábolas, las tres parábolas, son respuesta ¿a qué? ¿Cuál es el tema que está respondiendo? Los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban. Y dice, la murmuración consistía en que decían esto: este hombre se junta con pecadores y come con ellos. Ese era el problema. Y ese problema estaba muy claro en la religión judía, que un judío no podía salir a comer un asadito con un publicano o un pecador público. ¿Por qué este que se dice que es hijo de Dios hace estas cosas? Para responder a esa pregunta es que Jesús cuenta estas tres parábolas. Si uno le quiere sacar, porque esto de preguntar, pero ¿por qué el padre no tenía esas actitudes con el hijo mayor? Es convertir una parábola en alegorismo, pero la parábola no es una alegoría. La alegoría sí, uno puede sacar consecuencia de cada pedacito del relato, pero no de una parábola. Porque lo central de la parábola es el padre, y el padre tiene esta actitud para con el hijo que vuelve, pero tiene la misma actitud de amor para con el hijo mayor, porque le dice: hijo, ¿cómo no te das cuenta que todo lo mío es tuyo? No es un problema del padre, es el problema del hijo, ese hijo que no se dio cuenta de que la riqueza le pertenecía a él. Para más, el hijo mayor en la cultura judía es el heredero, el único heredero auténtico. Por eso acá hay un problema con el hijo menor que pide que le dé la herencia, cuando la herencia se reparte solamente a la muerte del padre. Entonces, no hay que sacar consecuencias de las parábolas haciendo alegoría, sino viendo el corazón de la parábola. Claro, uno quiere mirar el corazón, pero la mente vuela. Entonces se imagina cosas también. Me imagino cosas. Pero yo entiendo que todo esto va directamente al Padre, y que todo es el Padre lo que importa en las tres como es. Pero hay cosas que a veces, en mi ignorancia, yo la entiendo a mi manera. Quiero que entiendan esto. Soy muy católica, tengo mucha fe, soy todo, pero a veces discuto cosas que no tendría que discutir, que tendría que aceptar la pegadita a la boca.
Claro, Gracias, Padre. Gracias, hermano. Especialmente cuando uno discute cosas que no son el punto central, sino algo accesorio, ¿eh? Una circunstancia accesoria, no el corazón de la cosa. Si hiciéramos una descripción de lo esencial del comportamiento del padre, entonces sí, ahí estaríamos haciendo un juicio distinto. Pero esto que usted dice que el padre no le trataba bien al hijo mayor cuando volvía del trabajo, todas esas No cosas. que no lo trataba bien, no le daba el afecto necesario, lo que hubiera querido un ¿Dónde hijo, dice que eso? lo mire un poco ¿Dónde más, dice eso? pero yo no estaba tampoco ahí para saberlo. Como Pero dice por usted, eso, es un... por eso. Entonces, no se puede sacar una conclusión con algo que uno se imagina, pero el texto no lo dice así. El texto en Claro. ningún lugar dice que el padre con el hijo mayor tenía una relación tensa. No. Por la palabra que dice aquí el padre, uno puede decir, al contrario. El padre, todo lo mío es tuyo. Bueno, está bien clarito cuál era la relación que había, ¿no es cierto? Bien. Vamos a continuar con estos capítulos en otra oportunidad. No sé Sí, la cuándo verdad que sí. sería el 23 de abril, entonces, ¿no es cierto? Dentro de 2 semanas nos volvemos a encontrar. Bueno, Muchas gracias, bendiciones. muchas gracias a usted, hermano, muchas gracias. Del Espíritu Muchas Santo. gracias, Raúl. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana para ver si Dios quiere. Si Dios quiere.